cuando hace la transición de pasar de una silla, que eso es un proceso, es una transición, lo entendemos, pero cuando ya Dios te está llevando más allá, indudablemente ver que el proceso es sano es porque Dios pone la necesidad de servir. ¿Quieres hacer algo por Dios? A Dios le pagamos lo que ha hecho por nosotros, pero no lo pagamos con diezmos, ofrendas, lo pagamos con servicio. Escúcheme muy bien. Y eso es una necesidad de todo aquel que lleva un proceso sano y estable con Dios. Llega un punto en tu vida, y eso no se demora mucho, en que Él crea la necesidad de pagarle. Ahora, no se puede pagar, pero se puede reatribuir un poquito cuando uno se siente en necesidad con Él. Dios ha hecho tanto conmigo que yo quiero hacer algo por Dios. Así funciona el reino. Y cuando eso pasa, inmediatamente usted se mete en un proceso. Y la gente piensa que servir es ayudar. Y ese vocabulario vamos a irlo cambiando poco a poco, porque es que aquí no necesitamos ayuda de nada. Porque servir no es ayudar. Servir es entrar en un proceso que no pasa cuando la gente no da el paso. Entonces, veo yo que hay gente que quiere servir y que cuando se activa en el servicio, entonces empieza un proceso personal con esas personas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque están expuestos a morir, están expuestos a permitir que lo que está dentro no sea más grande que el deseo y el impulso del Espíritu Santo en sus vidas. Y se encuentran con etapas de injusticia, se encuentran con cambiar el rol, se encuentran con la responsabilidad, se encuentran con el orgullo, se encuentran con el deseo de hacer lo que quieren, a la manera que ellos quieren. Y es interesante cómo las personas, sobre todo los nuevos, quieren enseñarle a uno a hacer las cosas. Y no es que uno se las sepa todas, pero debes de entender que cuando tú empiezas un proceso, no estás ayudando a nadie, sino a ti mismo, a doblegarte, a dejar que el Espíritu Santo trabaje contigo. Y cuando estás entre la espada y la pared, y cuando empieza a salir lo que realmente eres, es donde nace esta frase. Ojo, no puede ser más grande el orgullo, la vanagloria, la razón que el Espíritu Santo que está dentro. Y cuando tu orgullo es más grande que el Espíritu Santo dentro de ti, entonces ahí es donde la gente resiste. Y lo primero que hace la gente es decir, no sigo adelante. Freno. Para ver injusticias, mejor me quedo donde estoy. Para que me estén frenando, me estén poniendo el pie, mejor no. Para estar en estas discusiones, eso no es iglesia. Eso es iglesia. Y ahí es donde empieza el proceso. Entonces mi pregunta es, cuando trabajamos o cuando Dios trabaja en nuestra vida, llega un momento donde hay que probar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que ser más grande que el orgullo. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene que ser más fuerte en tu vida que el ego. Ahí es donde el Espíritu Santo tiene que ser más grande y tiene que tener más control sobre tu vida que el enojo. Hay personas que se enojan con las injusticias, que no les gusta, que no les parecen las cosas. Y su enojo pasa por encima del Espíritu Santo de Dios. Y no estoy de acuerdo y casi que se manifiestan echando babasa. Y yo digo, ojo, y esa ha sido una señal con algunos que ya he tenido contacto. El Espíritu Santo sea más fuerte en tu vida que tu orgullo. Y vamos a hablar de eso. ¿Cuántos están listos para escuchar a Dios? La Biblia nos enseña muy claro acerca de eso. Y quiero empezar con la base del orgullo. Hechos capítulo número 5, versículo número 3, uno de mis pasajes favoritos. Hechos capítulo número 5, versículo número 3. ¿Qué me llama la atención del orgullo? Que una persona orgullosa, con un ego demasiado alto, demasiado grande, más grande que el Espíritu Santo, le es más fácil abstenerse que enfrentarse y cambiar.
El orgulloso se hace a un lado y dice, digan los otros, yo me quedo. Cuando el Espíritu Santo es más grande que el orgullo, usted dice, de aquí no me bajo. Y aquí le pongo la pata al orgullo, no al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la raíz de ese comportamiento? Hechos capítulo número 5, versículo número 3 dice que entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Para qué llenó Satanás el corazón de Ananías? Para que le mentiste al Espíritu Santo y te quedaras con una parte del dinero. La historia se la sabe si usted lee la Biblia. Ananías con su esposa Zafira hacen una promesa delante de Dios. Y no les voy a hablar de finanzas, pero aquí habla de finanzas. Y dicen, Señor, te prometemos que si vendemos esta heredad, este terreno, vamos a darlo todo a la iglesia para que los apóstoles ministren. Hago un paréntesis y quiero que aprenda esto que a mí me voló la cabeza. La gente dice que no se diezma en el Nuevo Testamento. ¿Eso es cierto o es mentiras? ¿No sabe? Supongamos que no se diezman en el Nuevo Testamento. Porque es que en el Nuevo Testamento la gente no daba el 10, la gente daba todo. Dice la Escritura que todos vendían lo que tenían y lo llevaban a la iglesia para que la iglesia administrase y le diera a todos. Entonces, sí, puede ser que no se diezmaba. O no era tan importante el diezmo porque era el 10. Ellos lo daban todo. ¿Está escuchando? Y este era el caso. Ananías y Zafira vendieron su heredad, su terreno, y el movimiento no era el 10%. El movimiento era darlo todo. Pero ¿qué pasa cuando hay vanagloria y hay orgullo? En este caso, usted hace promesas, voy a darlo todo, y cuando tienes el dinero en las manos, te sobrecoge la avaricia. Y dice, pero ¿por qué todo? Pero no estoy de acuerdo, no me parece. Y aquí entra en escena el versículo otra vez. Entonces ellos se guardan una parte, dice la Biblia, y le llevan al apóstol Pedro una parte. Y Pedro le dice por revelación del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Es decir, Ananías tenía la responsabilidad de no dejarse llenar el corazón de Satanás, su mente, sus emociones. Y si seguimos leyendo, que no lo vamos a leer, el texto dice que el apóstol Pedro nunca pidió que la gente vendiera todo lo que tenía, sino que él mismo se lo prometió a Dios porque había un movimiento donde la gente daba todo. Pero la raíz de este tema es lo permisivo que somos con lo que no está bien. Y cómo Satanás llena el corazón. ¿Me puede regalar otro vasito con agua, por favor? ¿Sí? Otro. Y cómo Satanás llena el corazón en medio del proceso. Y la pregunta es, ¿de qué lo llena? Y la pregunta es, ¿por qué lo permitimos? La pregunta es, ¿por qué conversamos con el diablo? ¿Por qué dejamos que Satanás llene el corazón cuando ya sabemos que está mal, cuando hemos identificado que eso no es de Dios? Y el punto es que Pedro descarga toda la responsabilidad sobre Ananías. Le está diciendo a Ananías, gracias, es tu culpa. Si usted cogió el dinero y lo iba a dar todo y empezó a conversar con el diablo, dejaste que el diablo te llenara el corazón. Y empezó a echarle. Ay, pero no lo dé todo. Ahora, le estoy hablando textualmente de lo que estaba pasando con Ananías. Ese no es su problema, pero en Dios. Pero eso se puede aplicar a otras cosas de nuestra vida. Ejemplo,
¿Para qué vas a servir si no te prestan atención? Es que yo sé más que ellos y ellos me quieren poner la pata encima. Es que yo puedo hacerlo mejor que el pastor. Es que qué pereza, yo ya pasé ese proceso. Es que yo nunca tengo tiempo. Es que no me parece que mi esposa me hable así. Ella tiene que ser diferente. Es que yo soy el que trabajo en la casa todo el día. ¿Y por qué yo no puedo darme un gusto? Yo me puedo ir a dar un gusto. Es que qué tristeza de vida la que me tocó. Yo trabajo 30 días al mes. Y todo lo que me gano es para la familia. A mí no me queda ni un peso. Y por el otro lado, Satanás conversando igual con la mujer. Qué desgracia tan infinita. Tengo que andarle mendigando para un calzón, para un brasiel. Pero qué vida tan desgraciada. O sea, yo me dediqué a mis hijos y ahora mis hijos ni siquiera vienen a verme. Míreme, estoy cada vez más vieja, no hice nada con mi vida, no estudié, no me proyecté. Estoy muy vieja, estoy fea, estoy arrugada, estoy gorda, estoy flaca, estoy... Y así hasta que te llena el corazón. ¿Y cuál es el resultado cuando Satanás ya llena el corazón? Mentira. Ya te mueves basado en una mentira. Entonces, si tu corazón está lleno de esos pensamientos satánicos, si tu corazón se llenó de orgullo, de injusticia, de ego, si tu corazón Satanás lo llenó de razones, es que yo tengo la razón. Si el corazón se llenó de basura, que fue lo que le pasó a Ananías, Pedro le dice, ¿por qué permitiste? Es tu culpa, es tu responsabilidad. Es que, pastor, yo no quiero perdonar. ¿Por qué permitiste que fuera más grande la falta de perdón que el Espíritu Santo que está dentro de ti? Es que me cae mal el hermano. Es que yo no me soporto a los hijos de mi esposo o mi esposa. Es que no estoy de acuerdo. ¿Por qué es más grande en tu corazón toda esta basura que el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué gobiernan esos pensamientos de orgullo, de vanagloria, de todo lo que estamos hablando más que el Espíritu Santo? Si se supone que todos aquí, los que hemos creído en Jesús, lo hemos aceptado, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Dios dentro de nosotros. Pero Él es más pequeño que toda esta basura. Por eso cuando te ponen entre la espada y la pared de hacer lo correcto, es más fácil hacer lo incorrecto, porque estás lleno de basura. Y ahí es donde viene la frase, que no sea más grande dentro de ti el orgullo, o póngale el nombre, el espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, está por allá arrinconado, siempre te vas a mover con mentir. Ahora, lo más tremendo es que es mi culpa. Y siguiendo la historia, dice la historia que Ananías cayó muerto por haberle mentido al Espíritu Santo. Porque la gente cree que le miente al apóstol Pedro. La gente cree que le miente a la esposa. La gente cree que le miente al esposo. La gente cree que le miente al pastor. La gente cree que ha hecho votos a Dios. Señor, este año te sirvo. Y sigues poniendo excusas. Le estás mintiendo al Espíritu Santo que le dijiste que te ibas a poner serio con Dios. No al pastor, no a la iglesia. Se lo digo con respeto. Sáquese eso de la cabeza que usted lo necesita. Que usted viene a apoyar algo. No. Usted es el que necesita servir. No yo necesito que usted sirva. Pero le mienten al Espíritu Santo.
¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto allí por dejar que Satanás llenara su corazón. Fue su culpa. Él fue permisivo a la hora de empezar a escuchar toda esa basura y cayó muerto. ¿Qué traduce esto en la práctica? Renuncia, muerte, hacerme a un lado del propósito. Porque es más grande lo que Satanás ha puesto en mi corazón que lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida este tiempo. Cuando el orgullo gobierna una relación, la gente se separa y muere lo que era de Dios en ellos. Se mueren los matrimonios y se divorcian cuando no hay perdón. Cuando pierde la empresa por orgulloso, cuando la gente se va por orgulloso, cuando las cosas no salen bien por orgulloso. Y no tiene sentido perder todo lo que Dios quiere hacer conmigo y el plan de Dios y el proceso y el volverme una mejor persona por tener el corazón lleno. Así funciona. Por eso digo y repito, que no sea más grande. Yo le llamo orgullo, usted llámele lo que usted sabe que está trabajando. El Espíritu Santo. Porque usted tiene el Espíritu Santo adentro. Y su enojo no puede ser más grande que el Espíritu Santo. Su falta de perdón no puede ser más grande que el Espíritu Santo. Su odio no puede ser más grande que el Espíritu Santo. Perdóneme, eso déjeselo a la gente allá afuera. ¿Aló? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios y le está hablando? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Juan capítulo 3, versículo 30. Sencilla. Es una enseñanza nomás. Es muy sencillo. ¿Para qué vienes a Cristo? Para prosperar, para ser bendecido. Eso es cierto, pero eso es un segundo plano. La esencia del Evangelio es Juan capítulo 3, versículo 30. La esencia es lo que dijo Juan. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Reina Valera dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A eso veniste a la iglesia. Para eso recibiste a Cristo. A mí me encanta predicar de bendición. Me encanta predicar de prosperidad. Me encanta confrontar tu fe, activar tu fe a través del Espíritu Santo. Me encantan esos mensajes y aquí los he dado y los seguiré dando. Pero eso es un segundo plano. La esencia es que te mueras. La esencia es que tu orgullo muera. La esencia es que la falta de perdón muera. La esencia es que tu justicia propia muera. La verdad del Evangelio es que cuando recibes a Cristo, tú mueras para que Él crezca dentro de ti. Para que sea más grande Dios en ti que todas esas cosas. Y allí es donde pasan cosas. Cuando Dios es más grande en mi vida que todas esas cosas, tomas decisiones, aunque duelen, pero tomas decisiones. Cuando Dios es más grande en mi vida que esas cosas, tú haces lo correcto sin importar las consecuencias. Cuando Dios es más grande en tu vida que todo lo que puede pasar, estás dispuesto a tomar una decisión y asumir la consecuencia que sea, porque ya no se trata de tu justicia, de tu orgullo, de tu vanagloria, de tu ego, de tu afán por el dinero. Se trata de que si yo muero, alguien crece más dentro de mí. Eso es el Evangelio. Entonces la pregunta es, mano izquierda a su derecha, Satanás, y mano derecha o a su izquierda, Dios. ¿Quién está arriba y quién está abajo? ¿Está así? ¿O está así? ¿O Dios está así? La matemática es sencilla. Para que Él crezca, yo tengo que... ¿Qué pasa cuando Jesús crece? Cuando el Espíritu Santo toma lugar en tu vida.
Es sencillo. Bajas la cabeza. Cuando el Espíritu Santo es más grande en tu vida, pides perdón. Vea, esposos, se lo dice un muchacho de casi 40 años. Todavía soy muchacho con 40 años. ¿Usted quiere vivir sabroso con su esposa? Pida perdón. Ya. Y camine en pos del perdón, ¿no? Hoy me regañó mi esposa. Vea, usted dejó la ropa tirada porque salió corriendo. Ya no está aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. En otro tiempo. Pero vea que yo ando ocupado, que usted qué le cuesta recogerme ahí la ropa, ¿qué tiene eso? Eso no es nada, yo ahorita llego, la recojo. Amor, perdón. ¿Ya? ¿Se solucionó? Ahora llego y estoy pensando que tengo que recoger la ropa. Pero ella se para acá a ministrar y no está con un pedacito del corazón enojada conmigo porque yo no recogí la ropa. Yo pido perdón y ahora voy a recoger la ropa. Y estoy seguro que llego y ella es capaz que me recogió la ropa. Porque le dije perdón. Y yo me pongo en otra actitud, pero es que para eso usted es la mujer de la casa, para eso usted está en la casa, usted vea todo el día en la casa. Bueno, no estuvo todo el día en la casa, pero usted tiene más tiempo que yo estoy ocupado, yo estoy a cargo de la iglesia, yo estoy arreglando problemas, chicharrones, dineros, haciendo un poco de cosas. Es muy difícil recoger una mecha del. Así era yo, porque yo soy foforito. Y nos paramos acá irresponsablemente con un pedacito del corazón lleno de Satanás y venimos aquí a payasear. Y hablando de que le rendimos nuestro corazón a Dios y que me corona Jesús y que un poco de babosadas, cuando realmente no es lo que estamos viviendo. Porque cuánta gente se para cargada, se para en contra del uno, en contra del otro. El altar hay que respetarlo, Señor, porque aquí se mueve Dios. Y si no vamos a aplicar lo que predicamos, somos unos payasos. Y la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y todo se arregla con un perdón genuino. Y cuando usted perdona, usted sabe que Dios es más grande que ese error. Usted lo suelta, amor, perdóname. Sí, la dejé tirada, te prometo que voy a trabajar y ya voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero cuando el orgullo es más grande que Dios en tu vida, entonces empieza la arrogancia, empieza el machismo. Pero es que yo soy el pastor. Pero es que yo soy el sacerdote. Pero es que yo soy el que proveo. Pero es que yo. A mí qué me importa qué pueda hacer yo si yo tengo que morir para que Cristo crezca. Y a mí no me hace menos hombre recoger un plato. A mí no me hace menos hombre lavar un plato. Lo que pasa es que es más grande el orgullo en nuestra vida que el Espíritu Santo. Por eso tenemos tantos problemas, pendejos, iglesia. Dígame que Dios le está hablando, por favor. La esencia del evangelio es: muere cada vez que te pones bajito. Yo hoy subí un estado, no sé, pues los que los tengo en mi WhatsApp. Ojalá los pudiera tener a todos en mi WhatsApp. No sea como Diego, que me manda mensajes de 10 minutos. Por favor, no me mande audios de 10 minutos todos los días como Diego. Lo voy a bloquear. Yo tengo mucho que hacer para estarle escuchando 10 minutos todos los días a Diego. Mentira, Diego. Pero decía un pastor muy reconocido, ya voy terminando, se lo prometo, no se vaya a ir, que la esencia de la unción, de la gracia, de alcanzar, de tener frutos, ¿no lo vio? Es andar bajito, es andar humilde. Cuando el corazón se llena de ego en un pastor o de orgullo, Dios para el crecimiento. Cuando tu corazón se llena de orgullo y de ego, Dios para la bendición. Porque no se trata de tenerla, se trata de sostenerla.
Hacer lo correcto es sencillo cuando el Espíritu Santo es más fuerte en tu vida. Y quiero terminar con este caso. Es una enseñanza muy breve. Segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo 9. Quiero leer para usted. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 9. Nueva traducción viviente. Atención a esta historia rápidamente. Versículo 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Dijo a Naamán: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Y dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y hace una pregunta arrogante: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió. ¿Cómo salió este hombre? Enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Cuántos saben la historia? General, alto rango, prepotente, orgulloso, viene con regalos hacia el hombre de Dios, el profeta. Y él esperaba, dice ahí, que el profeta levantara la mano, se la pusiera encima, le tocara las llagas y quedara sano. Pero Dios dice: tu problema no es la lepra, tu problema es el orgullo. Y quiero decirte eso. Y escúchame, porque recibe esta palabra, y si te vas con esto, te vas feliz en 8 minutos. Tu problema no es el problema, dijo Arjona. Tu problema es tu orgullo. Tu problema no es la mujer que tienes insoportable. Tu problema es el orgullo. Tu problema no es tu esposo endemoniado porque vienes a la iglesia. Tu problema es tu orgullo y que no sabes manejar el asunto. Tu problema no es esa economía que estás que quiebras. Tu problema más grande es lo que está acá adentro. Tu problema no es que ahorita estás enfermo. Tu problema es lo que está dentro de ese pechito. Tu problema no es las injusticias que vives dentro de la iglesia o de tu casa. Tu problema es lo que está entre pecho y espalda. Y así le pasó a Naamán. Iba por sanidad, pero su lepra no estaba en su cuerpo. Su lepra estaba en su orgullo. Y es evidente, Dios puede hacer como Él quiera, pero Él necesitaba tratar su orgullo antes de quitarle la lepra. Vamos, levánteme su mano porque estoy terminando y ya me están dando ganas de predicar apenas. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tratar con tu orgullo. Dios quiere tratar con tu justicia. Dios quiere tratar con tu razón. Dios quiere tratar con
todo lo que has sembrado, lo que te ha formateado, lo que te ha reestructurado estos años sin Cristo. Por eso, antes del milagro tiene que venir el proceso. Antes que el milagro tiene que haber la rendición. Antes del milagro que estás pidiendo tienes que quebrarte, tienes que empezar a morir, porque lo que viene para ti tienes que sostenerlo, pero no lo puedes sostener si primero no mueres. Así que tu problema no es el problema, tu problema lo tienes en el pecho y en la espalda, y Dios quiere resolver tu problema. Así que si estás pasando un momento difícil en tu vida y tú dices: Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no funciona. ¿Por qué llevo tantos años y esto no sale? ¿Por qué ese negocio no sale? ¿Por qué esa familia no sale? ¿Por qué ese hijo no se rescata? Dios dice: el problema no es el milagro. Estoy acostumbrado a hacer milagros. El problema es que necesito tratarte primero. Y el hombre orgulloso se fue. ¿Y por qué tengo que meterme en un río sucio? Que hay ríos más limpios. Y empieza la razón del orgulloso. ¿Y por qué ese río? ¿Y por qué de esta forma? Y yo sé hacerlo de esta forma. Y yo soy el hombre de Dios. Y yo soy el que estudia. Y yo soy el que sé hacer las cosas. Dios dice: no se trata de cuánto sepas. Se trata de lo que careces. Y careces de humildad, careces de bajar el piso, careces de darle la razón, careces de soltar tu justicia. Y cuando este hombre dijo, y los otros le dijeron: pero espera. ¿Cuánto darías por el milagro que necesitas? Mírame, ¿cuánto darías porque tu esposo esté aquí? Ojo, porque el orgullo nos ciega. ¿Cuánto darías por tu sanidad si estás enfermo? ¿Cuántos millones darías porque tu hijo se esté congregando aquí contigo? ¿Qué estarías dispuesto a dar por ese milagro que tanto oras y pides a Dios? ¿Será que vale tanto esta falta de perdón con tal de obtener mi milagro? ¿Será que es tan difícil bajar la cabeza con tal de tener mi milagro? ¿Será que es tan difícil dejar que el proceso te humille? ¿Será que es tan difícil darle la razón al otro así no la tenga? ¿Será que es tan difícil bajar la cabeza y decir: bueno, como usted diga? ¿Será que te está pidiendo mucho Dios cuando te quiere llevar al perdón? ¿Por qué el odio es más fuerte que el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto dinero no darías por tener a tu familia aquí? Y quizás no está aquí. No es porque no tengas dinero. Es porque tienes demasiado orgullo. O yo qué sé con qué luchas. Así que el profeta, el Naamán, lo reconoció y dijo: es verdad. ¿Qué pierdo metiéndome al río lleno de caca? ¿Qué pierdo bajando mi servicio? ¿Qué pierdo reconociendo? ¿Qué pierdo haciéndolo de otra forma? ¿Qué pierdo intentándolo a la manera de Dios? Levánteme su mano. No tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. El único que pierde es todo lo que no te beneficia. Creo que estamos y vamos a entrar a un tiempo de cosas más sobrenaturales, pero necesitamos gente humilde en el altar. Necesitamos hijos en la casa. Necesitamos gente que se rinda. Necesitamos gente que deje que Dios trabaje con su razón. Cuando yo entiendo esto,
yo me siento el más orgulloso del mundo. Y termino. Esto es hacer lo correcto, y hacer lo correcto es difícil, yo lo reconozco, cuando uno es muy orgulloso. Génesis 37:50. José, tus hermanos lo vendieron, tus hermanos lo atacaron, tus hermanos fueron injustos. José fue a la cárcel por culpa de sus hermanos. José estuvo metido en un hueco en una cisterna por culpa de sus hermanos. José fue un esclavo por culpa de sus hermanos. José pasó tantas cosas en su vida y el culpable de todo eso fueron sus hermanos. Pero dice el versículo número 50. Y un día Dios le puso a los hermanos de José al frente. Los que tanto le hicieron daño, los que tanto le hicieron daño. Génesis 37:50, los que tanto le hicieron daño, un día los tuvo al frente. Y él tenía dos opciones. Génesis 37, lo anoté mal, ayúdenme con el versículo, ¿cuál es? Que dice, ustedes pensaron mal contra mí. Y los tenía al frente. Y tenía dos opciones. Y todo dependiera quién era más grande en su vida, si Dios o la amargura, si Dios o el deseo de venganza, si Dios o la justicia propia. Los hermanos llegaron aguantando hambre y José tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó José tenía que ver con quién era más grande en su vida. Y él dijo, soy José. Le dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían al frente a José, a los que ellos le habían hecho daño. Vamos. Y dijo José, por favor, acérquese. Les dijo, ustedes. Ellos se acercaron, entonces ellos se acercaron. Y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Yo soy el que ustedes le hicieron daño. Yo soy al que ustedes tanto querían matar. Pero no se inquieten, que yo tengo a Dios más grande que mi falta de perdón. Ni se enojen con ustedes mismos. Imagínense lo que le está diciendo José a los hermanos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Cuando Dios es más grande en tu vida que tu ego, que tu razón, que todas estas cosas que estamos hablando, usted entiende que Dios tiene un propósito en medio de las injusticias. Y José entendía que no fue la gente que le hizo daño, fue Dios que permitió que la gente le hiciera daño, porque a través de ese daño Dios lo iba a conectar con su propósito, señores. Como José tenía claro, porque Dios era más grande en su vida, él entendió que Dios permitió que sus hermanos lo vendieran. Cuando Dios es más grande en tu vida, usted entiende que Dios usa al pastor en sus injusticias para meterte en tu propósito. Cuando usted entiende que Dios es más grande en su vida que su ego, usted entiende que Dios está usando a ese jefe injusto. Cuando Dios es más grande en tu vida, usted entiende que Dios está usando esa enfermedad. Cuando Dios es más grande en tu vida, usted entiende que a Dios nada se le sale de control. Y cuando usted vive cosas injustas, usted sabe que ahí está Dios. Porque si algo tenía José dice la Biblia, que cuando José estaba en la cárcel, después decía, y Dios estaba con José. Cuando José estuvo en la cisterna, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Cuando José estuvo en un momento difícil, y dice la Biblia, y Dios estaba con José.
No se trataba de que la gente le hiciera daño a José. José entendía por la palabra, colóquemela, que todo lo que estaba pasando era una conspiración de Dios, que Dios quería usar a sus hermanos con su maldad, que Dios quería usar la injusticia de otros para hacerme bien a mí, que Dios quería usar la falta de perdón de otros, el odio, la amargura, la vanagloria de otros para hacerme a mí mejor. Así que debe estarle pidiendo al Señor que le cambie de esposo. Creo que hay algo que tienes que aprender de ese orgulloso. Debe estarle pidiendo al Señor que le cambie a su pastor. Algo Dios está haciendo y limándote. Deje de estar pidiendo que Dios lo cambie de trabajo porque usted no se aguanta a sus jefes. Algo Dios está haciendo con ese impío a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Diga, ahí no está el versículo que estoy buscando. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a ustedes y no ustedes a mí. Búsquenme el versículo, por favor. Aquí lo anoté mal. Él terminó diciéndoles: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios todo lo cambió. Sucedió lo contrario. Y Dios usó lo malo para llevarme a mi propósito y ayudar a la gente que me hizo daño. Con orgullo, cuando usted tiene la posibilidad de bendecir a los que te maldijeron, y usted tiene orgullo, usted los maldice. Pero cuando usted tiene a Dios más grande en su vida, usted se da cuenta que aunque ellos te maldijeron, usted está para bendecir. Eso hace cuando Cristo es más grande dentro de ti, de tu orgullo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie, por favor. Me pasé 5 minutos, deme 5 más. Que no sea más grande el orgullo dentro de ti que el Espíritu Santo de Dios. Si hoy Dios te habló, te regañó y te pegó una cachetada, necesito que reacciones a la palabra. Estoy trabajando algo con Dios que me está frustrando y quiero confesárselo. Me frustra saber que yo estoy predicando temas tan importantes y que la gente no los practica. Por favor, que usted ama esta casa y respeta el llamado y la vocación que Dios me ha hecho. Yo no estoy aquí para que usted diga que los mensajes son bonitos o que le gustan. Yo estoy aquí de parte de Dios para incomodarte y que reacciones a la palabra de Dios. Y a partir de ahora necesito que empieces a reaccionar. Es que Dios te está hablando. Tienes que solucionar ese tema ya. Reacciona ya. Rabia me da con el diablo. Que yo le enseño al liderazgo a cuidar su mente y su corazón y después andan con babosadas en su mente y en su corazón. Y yo digo, ¿y dónde está la palabra? Qué coraje me da como el diablo se le roba la semilla a la gente cuando venimos de enseñarle algo y cuando tiene que aplicarlo, no lo hace. Reacciona a la palabra porque debes morir. Cierre sus ojos, levante sus manos. ¿Qué tienes que matar hoy con tal de que Cristo crezca? ¿Qué paso tienes que dar? ¿A qué persona tienes que buscar? ¿En qué situación tienes que humillarte y bajar la cabeza? ¿A quién tienes que cederle tu razón? No puede ser más grande esa lucha que estás llevando que el Espíritu Santo de Dios. No puede ser más importante esa posición que te va a llevar a la desgracia que la bendición que te está esperando. ¿Cuánto darías por el milagro que estás pidiendo? ¿Estarías dispuesto a darlo todo menos tu orgullo?
¿Estarías dispuesto a darlo todo menos a ser humilde? ¿Estarías dispuesto a dar hasta tu propia vida menos tu arrogancia? Suéltalo.